Em, espérame, ya. Además tengo una maestría en nutrición, entonces me enfoco mucho en la parte de nutrición funcional. Y tenemos además formación en medicina integrativa para complementar toda esta parte del manejo integral de los pacientes y el abordaje más completo. Bueno, vamos a esperar un momento que estamos solucionando un problema con la presentación y ya vamos a empezar a hablar del tema sobre la microbiota intestinal. De pronto me pueden ir contando qué personas hay en el público, ya que tenía entendido que eran básicamente algunas tiendas, algunos usuarios, pero no sé si hay personal médico dentro de la charla. ¿Algún doctor que nos acompañe? Okay. Bueno. Entonces, pero pueden ir, las personas que están conectadas pueden ir presentándose, nos pueden ir contando a qué se dedican, qué hacen, desde dónde nos están viendo, para conocernos un poco más y ya mismo empezamos la presentación. Hola, buenos días. Luis Vega, soy trabajador social, pero pues le dedico casi siempre 60% al deporte y pues amante de la nutrición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Buenos días, mi nombre es Natalia Gutiérrez, los estoy acompañando porque me he interesado por el tema de alimentación funcional. Llevo como 4 meses con un cambio de dieta vegetariana o vegana y por temas de salud. Entonces me interesaría ver los conceptos de la doctora frente a todo esto. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Solarte, distribuidor de la ciudad de Cali, y bueno, queremos oír los comentarios de la doctora Cindy para aprender más sobre el producto. Muchas gracias. Gracias, Luis Eduardo, por acompañarnos. Buenos días, Bueno. mi nombre es Faride Sierra, yo soy consultora Natura, soy adulto mayor y también ha sido como una de mis metas como aprender siempre a estar mejor a partir de la alimentación. Tengo algunas dificultades, por ejemplo, con colon irritable desde hace muchos años y pues es como un temor que uno tiene todo el tiempo ahí pues no solo por el estrés, sino también por el tema de los alimentos, sufrir de ese problema. Muchas gracias a la doctora Cindy y a Biosa por hacer posible su participación en esta reunión. Buenos días. Mi nombre es Yamile Penagos. Estoy muy contenta de estar acá en esta conferencia. Me llegó el correo y pues nada, tuve el tiempo y quiero escuchar a la doctora. Me interesa también mucho conocer sobre el producto. Ya tuve la oportunidad de comprarlo y pues realmente lo que decía la señora anterior, también por salud y porque sufro mucho del colon irritable. Llevo muchos años con este sufrimiento de colon irritable y pues eso me preocupa bastante y pues quisiera como tener pues una alimentación sana y por eso pues estoy acá para escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Isailia Manzano, vendo Vitaviosa, aquí atenta a capacitarme y a dar las gracias a Vitaviosa por la oportunidad de estas capacitaciones. Lo considero una capacitación, voy a aprender harto. Gracias. Claro que sí, San, bienvenida y a seguir aprendiendo. Gracias. Esperen, yo los interrumpo un segundito. Adriana, tú me puedes, o no sé, ¿sabes quién me deja compartir pantalla? Porque ya estamos viendo una pantalla, pero esa, o sea, no es mía, o no sé si esa persona ya tiene mi presentación. No, ya. Doctora, yo estaba compartiendo la presentación. Bueno, pero todavía no se ve. ¿Todavía no se ve? No. No, se ve la pantalla, pero no la presentación.
Vamos a mirar. Perfecto. Ahora sí se ve. Si Sí, se quieres ve. le damos, sí, no sé si le podemos dar como pantalla completa. Voy a mirar. No. No, no nos da la Ajustar a la opción. página. Bueno, digamos que entonces empecemos así y lo vamos bien. Bueno, ¿quién más se iba a presentar por ahí que yo los interrumpí? Buenos días. Hola. Buenos días, mi nombre es Karen Torres, soy representante de ventas de Biosa Colombia aquí en la ciudad de Barranquilla. Para mí es un placer estar en la capacitación en el día de hoy, ya que será de muy grata aprendizaje. Así es. Gracias, Karen. Sí, será de mucho aprendizaje. Hola, señorita. Buenos días. ¿Cuántos? ¿Qué van, mamita? Por favor, Bueno, recuerden la entonces Listo. verifiquemos Están entonces para el los colegio hoy. micrófonos, silenciémoslos por favor. Aromática. ¿Quieres cafecito? ¿Un café, un tinto? Por favor, las personas que tienen el micrófono. Oye, empanadas. Aromática para su merced. No nos van a Hay dejar. de cirón. ¿Sí? Quien está manejando la reunión puede silenciar los participantes. Sí, le estoy preguntando. Una aromática. Sí. Ya. Listo, doctora, y ya para. Ya. Listo. Ya, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por presentarse. Muchas gracias por su tiempo y por esperarnos con estos inconvenientes que a veces pasan con los computadores y demás. Gracias por contarnos como las expectativas que tienen. Espero que podamos llenarlas y sin duda alguna van a salir con mucho aprendizaje porque la microbiota de diferentes sistemas en el cuerpo es un tema muy nuevo dentro de la medicina y está poniendo a dudar y a tambalear muchas otras teorías que teníamos de años anteriores. Entonces, por eso el título del día de hoy es La microbiota, la llave a la salud y la importancia que tiene cuidarla, cómo la vamos a cuidar, qué alimentos son buenos y qué otros suplementos o ayudas extra podemos tener para cuidar esa microbiota. Por favor, la siguiente. Entonces, me presento, mi nombre es Cindy Marcela Ardila, soy médica, tengo una maestría en nutrición, hago medicina funcional y también tengo formación en medicina integrativa y hoy de la mano de Vita Biosa vamos a enseñarles la importancia de la microbiota, sobre todo intestinal, en el impacto de la salud y la enfermedad. Siguiente, por favor. Y para traer a Hipócrates con algo que él nos decía es que todas las enfermedades comienzan en el intestino. ¿Qué cosa más cierta y cómo fuimos capaces nosotros de ignorarlo durante tantos años? Resulta que el intestino, el gran olvidado de la medicina, porque actualmente tenemos muchas enfermedades a nivel gastrointestinal. Tenemos gastritis, tenemos reflujo, tenemos colon irritable, tenemos estreñimiento y lo asumimos como lo normal, ¿cierto? Pensamos que eso es así debe ser o lo trato de corregir, no sé, con algún laxante, con algún medicamento que aparece en la televisión y esto nos lleva a enfermarnos cada vez más porque creemos que la enfermedad es solo el título que nos pone el médico con un examen de laboratorio y resulta que la enfermedad empieza a aparecer muchos años antes, desde que nuestro cuerpo empieza a disfuncionar, es decir, que no trabaja de la manera óptima, es decir, que no hay una vitalidad positiva, porque la salud es eso, es vitalidad positiva. Y hoy les pregunto si ustedes tienen esa vitalidad. Si ustedes tienen energía durante todo el día, hoy les pregunto cómo está su intestino, ¿sí? Porque ya van a ver la relación que tiene todo ese intestino con muchos otros sistemas en el cuerpo.
Entonces recuerden y llévense por favor esto, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es eso de la microbiota? ¿Qué es eso de lo que nos hablan antes de la llamada flora intestinal? ¿Sí? O flora. La microbiota es un conjunto de microorganismos, ¿sí? Que incluyen ya sean hongos, aunque pues los hongos no son como los que vemos al lado izquierdo, virus, que es ese que vemos como una coronita, tal cual como el coronavirus, bacterias u otro tipo de eucariotas que viven y habitan en todo nuestro cuerpo. Se dice hoy en día que la microbiota es la nueva huella digital, porque cada persona tiene una microbiota completamente diferente. Y esto equivale a millones, a billones de bacterias, de hongos, de parásitos, de virus que están en nuestro intestino, que tienen más carga genética que todas nuestras células y que por ende influyen en cualquier síntoma, en cualquier pensamiento, en cualquier enfermedad que podamos desarrollar a futuro. Entonces, ¿qué es la microbiota? Es un conjunto de microorganismos que incluyen virus, parásitos, bacterias, hongos que viven en todo nuestro cuerpo, ya sea en la microbiota de los ojos, la microbiota de la boca, la microbiota del intestino, la microbiota de la piel. Eso es la microbiota. Y cada persona tiene una microbiota que es diferente. La microbiota que más se ha estudiado hasta el momento es la microbiota intestinal. Y aún así nos falta mucho, mucho por conocer. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, hay microbiota en todo. Tenemos microbiota en los ojos, microbiota en la boca, microbiota en la piel, microbiota en el intestino, microbiota hasta en los pulmones, que se creía hace poco que eran estériles y resulta que no. Y lo mismo pasa con la placenta. Creíamos hasta hace poco que la placenta era estéril y se ha visto que no. Incluso ya en los bebés, como vamos a ver más adelante, hay una colonización de diferentes microorganismos dependiendo de la microbiota materna. Por eso, si estamos pensando en tener hijos o si ya tenemos hijos, tenemos que tener muy presente que ellos adquirieron esa microbiota que teníamos como mamás. Entonces, microbiota, conjunto de microorganismos. Donde hay en todas las mucosas de mi cuerpo hay microbiota. Ojos, boca, intestino, piel, pulmón, placenta, genitourinaria, genital, en la vagina, ¿cierto? De ahí vienen muchas infecciones vaginales que no se pueden controlar. Todo eso va de la mano. Pero, ¿cuál es la más ampliamente estudiada? La intestinal. Entonces, ¿a cuál nos vamos a dedicar hoy? A la microbiota intestinal. Siguiente, por favor. Como les decía, la microbiota es 10 veces más grande en nuestro cuerpo que todas nuestras células humanas. Es decir, que nosotros somos realmente más bicho, es decir, más toda la información genética de los bichos que viven en nuestro cuerpo que nuestras propias células. Entonces, ¿qué tipo de gérmenes, qué tipo de bacterias quieres tener viviendo dentro de ti? Esta microbiota se empieza a formar desde que estamos en el útero y tiene funciones tan importantes como la síntesis de vitaminas como la vitamina K. Algunas como son los ácidos grasos de cadena corta, que quizás no los han escuchado o de pronto sí, si les interesa todo este tema, pero esos ácidos grasos de cadena corta tienen la capacidad de prevenir cáncer de colon, ¿sí? De disminuir trastornos de ansiedad y de impactar también en personas con depresión. Es decir, en las personas donde no hay una buena microbiota que fabrique ácidos grasos de cadena corta, hay mayor predisposición a tener depresión, ansiedad o cáncer de colon, dentro de lo que se ha estudiado hasta el momento. ¿De qué depende esa microbiota? Depende de cómo se ha alimentado mi mamá, depende de cuál fue la vía del parto, ¿sí? Si mi parto fue un parto natural, es decir, vaginal, o si fue un parto por cesárea. ¿Sí? Depende del ambiente y del entorno en el que yo estoy. Si yo soy un niño que nace en un pueblo donde el agua no es
de la mejor calidad, donde estoy en constante contacto con la tierra, con el polvo, con los animales, tengo un perro, mi microbiota va a tener mayor diversidad. Y ahí está la clave, en la diversidad de la microbiota. Mientras que si yo, por el contrario, que es lo que está pasando hoy en día, como nos lavamos todo el tiempo las manos, estamos evitando ese contacto con otro tipo de gérmenes y nuestra microbiota deja de estar retando nuestro sistema inmune y empieza a cambiar. Por eso la piel también está cambiando, nuestra piel nos dan más alergias y demás. Y depende de cómo nos alimentemos. Es decir, lo que yo como es lo que me va a favorecer que me crezcan las bacterias buenas o las bacterias malas. Siguiente, por favor. Entonces, y acá resalto mucho la parte de la lactancia materna exclusiva porque hubo una noticia hace un par de semanas acerca de un artículo que sacó una periodista colombiana hablando casi que en contra de la lactancia materna y diciendo que era una opción y que probablemente las leches de fórmula eran incluso mejor para los niños porque los niños crecían más rápido en talla y en peso, ¿sí? Pero lo que no nos cuenta es que la lactancia, aunque puede ser difícil para la mamá, en aquellas mamás en las que les cuesta un poco tener una buena producción de leche materna, tiene gérmenes como la Akkermansia municiphala que combate el síndrome metabólico, ¿sí? ¿Y qué es ese síndrome metabólico? Es este conjunto de enfermedades que incluyen hipertensión, obesidad, hígado graso, triglicéridos altos, azúcar alto, ¿cierto? Que son quizás las enfermedades que más frecuentemente están hoy en día, ¿sí? Son las mayores comorbilidades que encontramos. Entonces, vemos con gran frecuencia personas que son obesas, que tienen hipertensión, tienen los triglicéridos altos y prediabetes. Eso es un síndrome metabólico. Y eso puede estar influenciado incluso si desde la infancia, desde la etapa de la lactancia. Es decir, a mí me dieron lactancia por mínimo 6 meses o mi mamá me dio lactancia solo por 2 meses y después solo me dio leche de fórmula, ¿sí? Eso va a impactar en el tipo de microbiota que voy a tener y en las enfermedades que voy a desarrollar en 20 o en 30 años, ¿sí? Por eso es la importancia. Asimismo, la leche materna tiene un tipo de oligosacáridos, ¿sí? Que alimentan a las bacterias buenas. Y si alimento a las bacterias buenas, mejoro el sistema inmune. Y si mejoro el sistema inmune de ese bebé, va a ser un bebé que no va a tener ni tanto asma, ni tantas alergias, ni tanta rinitis, ni tanta dermatitis. Ni va a ser un niño al que le van a dar amigdalitis frecuentes, etcétera, porque va a tener un sistema inmune que está sano. Entonces, de aquí la importancia, por favor, si pueden siempre denle a sus bebés o si conocen a alguien, infórmenlo de la importancia de la lactancia materna exclusiva, mínimo por 6 meses, y eso que estoy hablando acá puntualmente de beneficios de la lactancia en microbiota, pero hay beneficios que van mucho más allá. Entonces, recordemos, puede impactar en algo como que yo sea obeso o no en unos 20 años, puede impactar en mi sistema inmune, es decir, en que tenga alergias o no a partir de los 4 o 5 años, ¿sí? Y esta microbiota durante el primer año es igualita o muy parecida a la de la mamá, ¿sí? Y a partir del primer año, cuando el niño ya empieza a comer otro tipo de alimentos, hasta la edad adulta se va a formar su microbiota definitiva. Entonces, ¿por qué insistimos en que a los niños hay que darles frutas, verduras y no solo dulces? No es que estemos cortando con la felicidad de los niños, es que estamos formando su microbiota desde el útero. ¿Listo? Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de microbiota existen? Entonces, vimos que hay una microbiota que es muconutritiva, es decir, que cuida ese moco intestinal que hay alrededor de las paredes de mi intestino, ¿sí? Porque nosotros tenemos como unas paredes en el intestino y hay un moco protector. En ese moco está el sistema inmune.
Entonces, la microbiota muconutritiva va a estar reparando esa mucosa, limpiando ese moco, formando nuevo moco y así va a estar estable. Más adelante le voy a mostrar qué pasa si se va dañando ese moco. La microbiota protectora, que es quizás la que es más frecuente, la que viene dada principalmente por lactobacilos y bifidobacterias, tiene un control importante sobre el crecimiento de bacterias malas y tiene un papel que se llama bactericida, es decir, todo tiene que estar en equilibrio en el cuerpo, es decir, si hay 60% de bacterias buenas y un 30% de bacterias malas, y las bacterias buenas siempre están reproduciéndose, alimentándose de frutas, de verduras que yo le estoy dando con la alimentación, van a mantenerse en mayor concentración y van a bloquear el sobrecrecimiento de bacterias malas. Pero si por el contrario yo tengo una alimentación que es más basada en procesados, en paquetes, en refritos, en dulces, en alimentos refinados ya listos para consumo, voy a favorecer el crecimiento de las bacterias malas y poco a poco van a ir superando a las bacterias buenas y ahí va a aparecer la enfermedad o van a aparecer síntomas de un colon irritable o van a aparecer síntomas de enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, recordemos tipos de microbiota: muconutritiva, protectora y hay otra que es inmunomoduladora. Entonces, esta inmunomoduladora, aunque más adelante lo vamos a ver, pero tiene que ver todo con mi sistema inmune. Y aquí les va un dato muy importante y es, las personas con un tipo de disbiosis, que es una alteración, un desbalance en la microbiota intestinal, donde hay un sobrecrecimiento de algunas bacterias malas o pocas bacterias buenas, tienen mayor riesgo de complicación al infectarse o que les dé la COVID-19, ¿cierto? Que es la infección que produce el virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿por qué? Porque la microbiota tiene un papel inmunomodulador, ¿sí? Entonces, si mi sistema inmune no está preparado para eso, fácilmente va a producir una cascada inflamatoria, una respuesta exagerada ante la llegada del virus y me puedo complicar o llegar incluso a la muerte. Por eso, parte del tratamiento o de la prevención antes de que nos infectemos por el SARS-CoV-2 es tener y cuidar mucho esa microbiota y si podemos tener la posibilidad de usar probióticos como los de Biosa está perfecto. De manera continua, diaria, ¿listo? Entonces, microbiota en función muconutritiva, protectora e inmunomoduladora. Siguiente, por favor. Entonces, un microbioma sano, ¿qué es? Es diverso, es decir, tiene gran cantidad de bichitos, varias bacterias, varios virus, varios hongos, incluso cándida, ¿sí? No sé si la han escuchado. Normalmente la escuchamos solo por la candidiasis vaginal. Incluso yo creo que muchos médicos no sabíamos que existía la candidiasis intestinal solo en pacientes inmunosuprimidos, pero es muy frecuente también en muchas mujeres a las que les dan infecciones vaginales a repetición por cándida. Tratamientos no funciona y es porque ese hongo está sobrecrecido, entonces hay una disbiosis, ¿sí? Y eso altera la microbiota y se manifiesta en una enfermedad. Entonces, un microbioma sano tiene que ser diverso, pero tiene que tener una mayor concentración de bacterias buenas como los lactobacilos y las bifidobacterias. Y un microbioma, pasemos a la siguiente por favor, tiene que estar muy bien alimentado, porque la microbiota depende de lo que se encuentre en el intestino para nutrirse. Entonces, si yo le doy brócoli, espárragos, manzana, sandía, arroz integral, ¿cierto? Voy a estar dándole fibra a esa microbiota, la microbiota se va a alimentar, se va a nutrir y de ahí va a producir productos buenos o no tan buenos. ¿Listo? Entonces, nuestra microbiota depende directamente de lo que comemos. Siguiente, por favor. Entonces, funciones de la microbiota. Entrenar el sistema inmune, es decir,
evitar alergias, sensibilidades alimentarias, que es un tipo de alergia alimentaria llamada tipo 3, enfermedades autoinmunes o sensibilidades químicas. No sé si conocen también las personas que no pueden aplicarse nada en la piel porque todo les da alergia, o no pueden usar un producto de maquillaje porque todo les produce alergia, es porque ese sistema inmune está afectado, y con gran frecuencia ese sistema inmune está afectado es porque hay un intestino que está enfermo. Influye esta microbiota en el control del peso. En pacientes con obesidad o diabetes mellitus se ha visto que los niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de presentar obesidad en la infancia, ¿sí? Miren que durante los últimos años aumentó el parto por cesárea y también aumentó la tasa de obesidad infantil. Incluso la obesidad ya va a pasar a la desnutrición como un trastorno nutricional de la infancia. Nuestra microbiota nos ayuda a sintetizar nutrientes, como les decía, incluye en la salud mental, se nos fue la imagen, influye en la salud mental, evitando enfermedades como pueden ser la ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno depresivo, o también enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, o enfermedades autoinmunes que comprometan el sistema nervioso, como pueden ser la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, que son enfermedades que no tienen tratamiento, pero que están muy relacionadas con un sistema inmune que no está trabajando bien, derivado de una microbiota que está enferma. No en todos los casos, pero sí en una porción importante. Siguiente. Por favor. Entonces, como yo les vengo hablando de la microbiota y de la microbiota intestinal, quiero hablarles un poco del tracto digestivo en general, porque así me van a entender lo que les voy a explicar más adelante. El tracto gastrointestinal es, como vemos acá, una fábrica que debería funcionar perfectamente y que depende mucho del paso anterior. Es decir, que si el paso 1 está bien hecho, el paso 2 está bien hecho, pero si el paso 1 está mal hecho, de ahí en adelante el 2, el 3, el 4 van a estar mal. Entonces, el sistema digestivo está formado por la boca, ¿sí? No sé si podemos de pronto señalar con el cursor, porque es que acá no lo puedo señalar, pero está la boca, que es la que vemos allá arribita con los dientes. Después pasa al esófago, ¿sí? Que es un tubo que conduce, y llega al estómago, donde se mezclan todos los alimentos. Hay una función digestiva, ¿sí? ¿Ves? Se nos vuelve a ir. Después de pasar al estómago, resulta que entra en función las sales biliares del hígado, ¿sí? Y el páncreas suelta también unas enzimas digestivas y bicarbonato. Después de eso llega al intestino delgado, que mide más o menos unos 7 metros y donde se hace la mayor absorción de nutrientes. Y después pasa al intestino grueso, donde está la mayor concentración de bichitos, por decirlo así, es donde está la gran parte de la microbiota intestinal. Finalmente llega el recto y después el ano, ¿sí? Entonces, la parte de la digestión y de la absorción la digestión la hace el estómago, la absorción la hace el intestino delgado, ¿listo? Y nuestro intestino, tanto delgado como grueso, cumplen funciones de barrera, es decir, que nos protegen de la entrada de microorganismos a nuestra sangre, porque nuestra sangre en teoría tiene que estar limpia y no debe haber bichitos por ahí. Y tiene una función neuroendocrina, ¿sí? Porque nuestro sistema gastrointestinal está conectado con nuestro sistema nervioso y con nuestro corazón y con nuestro pulmón y con todo, pero eso hasta ahora se está empezando a transmitir a toda la comunidad científica. Sigamos, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo saber, cierto? Esta diapositiva es súper cargada, pero la idea era mostrar como la imagen, donde se ve, la primera era un poco más didáctica, en esta se ve muy bien el paso 1, donde está la boca, ¿cierto? Como vemos ese tubito amarillo que es el esófago, después llega donde está el circulito rojo, el naranja que es el estómago, ese hígado color como rojo vino tinto, donde salen las sales biliares. Después viene el intestino delgado, que es el que se ve lisito como en la mitad, y el intestino grueso, que es todo el marco
que tiene como unas cresticas, ese es el intestino grueso y termina en el recto y en el ano. Siguiente, por favor. Entonces, hoy les pregunto, ¿tienen ustedes problemas gastrointestinales? O incluso no puntualmente síntomas gastrointestinales, pero de pronto fuertes antojos de azúcar, alergias alimentarias, es decir, no, yo hice una dieta de eliminación que hace parte del tratamiento y después consumí lácteos y me dieron un brote en la piel, o me dieron dolores articulares, o me dio diarrea, o consumo ciertos alimentos y me dan dolores o cólicos, o soy una persona que tengo estreñimiento desde que nací, o me lleno fácilmente, o acumulo grasa con facilidad, o vivo con muchos gases, mucha distensión abdominal, todo lo que como me cae mal. Esos son síntomas de una microbiota que está enferma. Siguiente, por favor. Entonces, hoy les pregunto, con lo que llevamos hasta el momento, ¿creen ustedes que tienen una microbiota intestinal sana? Y aquí voy a hacer un paréntesis, como estoy hablando solo de la microbiota intestinal, pero yo creo que vale la pena decirlo, la microbiota oral también es muy importante y es la que se está asociando con mayor riesgo cardiovascular. Es decir, ya se está viendo que no es solo, consumir colesterol lo que te hace que aumentes tu riesgo cardiovascular, es decir, riesgo de infartos, de accidentes cerebrovasculares, sino tener infecciones frecuentes en la boca, gingivitis, o que te hayan hecho algún procedimiento, se me olvidó el nombre, bueno, donde te quitan el diente y después te tapan. Eso favorece que queden bacterias viviendo por ahí, eso coloniza y se va viajando por el torrente sanguíneo, produce una inflamación y se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Entonces, pregúntense hoy en día cómo está su microbiota en todo el cuerpo. Pregúntense si les dan alergias frecuentes en los ojos, si el intestino está súper llevado, si de pronto les dan infecciones vaginales frecuentes o infecciones urinarias frecuentes, o tienen problemas odontológicos, ¿cierto? Por eso es importante prevenir, no solo esperar a un diagnóstico, sino prevención. Preguntémonos hoy cómo está nuestra microbiota. Siguiente. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo algún tipo de microbiota intestinal que está trabajando mal? Primero, puede ser que se manifieste en algo tan común como una gastritis o un reflujo, ¿cierto? Porque ya hay una disbiosis si yo tengo viviendo en mi estómago un helicobacter, ¿cierto? Y una de las causas frecuentes de gastritis, de reflujo, es el Helicobacter pylori, ¿cierto? Entonces, mirar, tengo gastritis, tengo reflujo, puede ser un síntoma de que mi microbiota intestinal está mala. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso. En esta imagen les muestro, aprovecho y les cuento que el casi 60-70% de las gastritis en nuestro medio no son por exceso de ácido, sino por falta de ácido. Si ven el estómago que está más o menos a la derecha, entre el 6 y el 7, que está como enfermito, ese es un estómago al que le está faltando ácido y ya no es capaz de digerir los alimentos y hace una mala digestión. Y si hace una mala digestión, adivine quién se va a ver afectado: la microbiota intestinal, ¿sí? Porque los alimentos no van a llegar bien digeridos, ella los va a fermentar más, va a favorecer la migración de bacterias del colon al intestino delgado y después aparece algo que se llama un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que se traduce en el famoso colon irritable, en una de las causas pues de colon irritable, que es que como frijoles y me caen mal, como lentejas y me distiendo, me como una manzana y se me infla el estómago, me salen brotes en la piel todo el tiempo, y eso puede empezar en algo tan sencillo como una falta de ácido en el estómago. ¿Listo? Entonces, mi pH óptimo es entre 1 y 2. Veamos en la escala el que está amarillito. Qué pena que no puedo seleccionar con el cursor, pero el pH entre 1 y 2, eso, ahí, gracias. Entre 1 y 2 es el pH óptimo de nuestro cuerpo. Miren ese estómago como está feliz. Entre 3 y 4 es cuando las personas dicen, ay, tengo gastritis, me duele el estómago. Pero es porque les falta moco protector, no porque no tenga que ser ácido. ¿Sí? Entre más ácido mejor. Haz de cuenta que tu estómago es una fogata
una olla donde estás cocinando los alimentos tiene que tener buen fuego. Si tiene un fuego muy bajito, te vas a demorar eternidades. Entonces, si tienes un fuego entre 6 y 7, te demoras horas en hacer la digestión y va a producirse una disbiosis, que es una alteración en la microbiota intestinal. ¿Ok? Entonces, llévense también esta imagen, guárdenlo y al final, si tienen dudas, los vamos resolviendo. Siguiente diapositiva, por favor. La otra cara de una microbiota enferma, que ya lo veníamos diciendo, es el colon irritable, ¿cierto? Entonces, que levanten la mano quienes de acá tienen colon irritable o les han dicho que tienen colon irritable y que solo es un problema de estrés o solo es un problema de tristeza o lo mandan a tomar sertralina o antidepresivo, pero nunca se buscó que el tracto gastrointestinal estuviera trabajando de la manera óptima. Entonces, ese colon irritable se puede ver a una hipocloridria, que es lo que les decía, que es una falta de ácido en el estómago, a un SIBO, que traduce sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, a otros tipos de disbiosis, que esto solo se puede diagnosticar haciendo un examen, un coprocultivo, un coproscópico, un cultivo de ciertos parásitos, de hongos incluso. Nosotros hacemos este examen en un instituto que se llama el Instituto Microbiológico de Colombia, que queda en Bogotá, o a veces hacemos un examen que es más especializado para estudio de microbiota en Estados Unidos, que se llama GI Effects, y haces un estudio completo de la microbiota, ves cómo está la flora normal, la flora buena, cómo está la flora patógena, si han crecido, si no han crecido, y así puedes orientar un poco más el tratamiento, más personalizado. Entonces, estos son para las disbiosis, que es el número 4. ¿Cómo más se ve una alteración en esta microbiota? Con una alteración del eje intestino-cerebro, que también es un aprendizaje que quiero que se lleven hoy, y es que mi intestino está directamente conectado con mi cerebro, ¿sí? Entonces, hay un nervio que se llama el nervio vago, que no tiene nada de vago, y ese nervio conecta mi sistema nervioso con mi sistema gastrointestinal. Entonces, si yo puedo estar muy estresado, o si tengo algún problema emocional, sí se me puede empeorar la gastritis porque va como a desconectarse y van a dejar de funcionar bien. Pero si yo tengo un problema en la microbiota, eso también se va a transmitir al sistema nervioso y voy a favorecer enfermedades a nivel neurológico, como el Parkinson, como el Alzheimer, como puede ser la ansiedad, la depresión. ¿Listo? Entonces tengamos eso en cuenta también. Y la sexta, que es aumento de la permeabilidad intestinal. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver. Entonces, estas son causas de los famosos colon irritables. Entonces ya vemos que un colon irritable en realidad son muchas cosas, pero que todas juntas me dicen que la microbiota está enferma. Siguiente, por favor. Que la microbiota intestinal está enferma. Listo. Entonces, acá les voy a decir dos términos. Uno, eubiosis, ¿sí? Y el otro se llama disbiosis. Eubiosis quiere decir que la vida de bio, esa vida de la microbiota está en equilibrio. Entonces, eubiosis, es decir, tu microbiota está bien, estás en eubiosis. Pero si tu microbiota está en un desbalance, si tienes una microbiota que está enferma, tienes una disbiosis. ¿Listo? Y esas disbiosis pueden ser por sobrecrecimiento de bacterias malas, ¿sí? Porque las buenas están muy bajitas o porque aparecen otros bichos que no deberían vivir ahí y que toca tratarlos y erradicarlos. ¿Listo? Entonces, una disbiosis es una alteración de la microbiota intestinal que puede ser asintomática, pero en la mayoría de los casos no lo es, y que se traduce en síntomas como distensión abdominal frecuente, es decir, esas personas que siempre dicen, yo parece que estuviera embarazado y no lo estoy, gases frecuentes, sobre todo flatos de mal olor, eso no es normal, a veces todo lo tomamos muy coloquial y quizás nunca interrogamos todo esto, pero esos flatos que son de mal olor, hay una fermentación exagerada por parte de las bacterias y nos sugiere que hay una disbiosis.
pero también síntomas de neuroinflamación como pueden ser pitos frecuentes en los oídos, sensación de niebla mental o como que no pienso bien, de que tengo abombada la cabeza también, migrañas frecuentes, sensación de fatiga, que la fatiga es, quiero hacer algo, pero mi energía no me da, si me agoto muy fácil, todo eso son síntomas de disbiosis. Y lo que les decía del SIBO, que es el responsable del 80% de los pacientes con síndrome de intestino irritable, produce una mala absorción de nutrientes, dentro de ellos vitaminas del grupo B, hierro y vitamina B12. Listo, siguiente por favor. El otro gran aliado que tiene que ver con la microbiota es el estreñimiento. Por eso hay personas que si empiezan a tomar probióticos, algunos grupos puntuales, pero esto es un tema muy médico hablar específicamente de tantas cepas que hay, pero hay diferentes cepas de bacterias y cada cepa tiene una función diferente. Hay cepas que ayudan a corregir el estreñimiento. Hay estreñimiento que pueden ser por falta simplemente de fibra, otros por falta de agua, otros por una alteración en la microbiota. Entonces, tengamos presente que nuestra evacuación intestinal debe ser diaria, que si yo, por ejemplo, no tomo agua, no hago ejercicio, no como verduras, tengo estreñimiento, voy al baño, por ejemplo, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, me estoy cargando de toxinas. Y si bien no tenía una alteración en la microbiota, la voy a generar. Aunque pues si hay estreñimiento, probablemente ya hay una alteración en la microbiota. Y el estreñimiento va a hacer que las bacterias migren del colon, que era ese marco grueso que veíamos, al intestino delgado, que era ese que les decía que mide 7 metros, que absorbe todos los nutrientes, y ahí va a aparecer el SIBO, que es el responsable del 80% de los casos de síndrome de intestino irritable. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y este es otro mensaje que por favor quiero que se lleven. No es normal acostumbrarse a vivir enfermo. No es normal normalizar el que viva distendido, el que viva lleno de gases, el que me la pase eructando, el que me la pase doliéndome el estómago. Y la solución no va a ser quitar los alimentos. Entonces, no recuerdo quién nos decía, pero tienes intestino irritable, probablemente te han dicho que retires muchos alimentos y simplemente los retiraste para toda la vida, pero la idea no es que sea así, porque muchos de esos alimentos son buenos, el brócoli, la coliflor, el pimentón, el repollo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos son buena fuente de vitaminas y minerales que van a nutrir a mi microbiota. Si yo los quito, no le estoy dando nutrientes a mi microbiota. Lo que pasa es que esa microbiota está en un desbalance. Entonces, ¿qué toca hacer? Corregir ese desbalance, apoyar a mi microbiota y volver a comer lo que me hace bien. ¿Listo? Eso es muy, muy importante. Por favor, no se acostumbren a vivir enfermos. Siempre busquen si hay algo que cambia en el cuerpo, así no haya un diagnóstico claro, el cuerpo siempre empieza a hablar y hay que seguir buscando y encontrar médicos que de pronto los puedan apoyar y orientar mejor. Siguiente, por favor. El eje intestino-cerebro, que era el que les comentaba, que se relaciona con enfermedades como depresión, como la muchacha, ansiedad, como la que vemos ahí escrita, o Parkinson, como el dibujito que vemos abajo. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Se responden ustedes. ¿Ustedes se imaginaban, por ejemplo, que la microbiota podía influir en su estado de ánimo? O sea, ¿ustedes se imaginaban que la depresión no sé, de su familiar, o si alguno de ustedes ha tenido episodios depresivos, podía estar relacionado con su microbiota? Y, perdón, devolvamos un momento al anterior, qué pena, porque les voy a hablar algo acá. Y se ha visto, por ejemplo, las dietas vegetarianas apoyan a la microbiota porque les dan gran cantidad de fibra, ¿cierto? No todo el mundo puede hacer una dieta vegetariana. Si yo soy una persona que ya vengo con una alteración del intestino, tipo un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, y le doy mucha más fibra de la que debo, voy a empeorar mis síntomas y no voy a estar bien. ¿Listo? Entonces, las dietas vegetarianas a veces se relacionan con depresión, pero es más porque hay un déficit de ciertas vitaminas, pero no puntualmente porque haya un compromiso de la microbiota intestinal.
Y lo otro que les quería decir es que casi el 70% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la que se aumenta cuando nos llevan un chocolate, esa se produce, adivinen dónde, en el intestino. ¿Listo? Ahora sí, siguiente, por favor. Las alergias, entonces no sé si por acá tenemos personas que sean riníticas, que les dé sinusitis frecuentemente o que conozcan a la persona que tiene dermatitis, es decir, tiene la piel, se rasca todo el tiempo en la piel y aparte se está con moqueadera todo el tiempo o tiene estornudos frecuentes, ¿sí? Porque hay algo que se llama la marcha atópica, que es rinitis, dermatitis, asma, ¿sí? Que vienen juntas, todas son una manifestación de lo mismo, que son las alergias, o no precisamente alergias, sino una inflamación de la mucosa, en este caso mucosa, principalmente a nivel nasal y el tracto respiratorio superior y pulmón, pero no tanto a nivel del tracto gastrointestinal. Sin embargo, el hecho de que no dé síntomas en el intestino no quiere decir que no estén conectados, porque todas las mucosas a través de las microbiotas están conectadas. Entonces, pueden haber personas que tengan un colon irritable con rinitis. Entonces, probablemente esa rinitis viene secundaria a una alteración de la microbiota y hay que trabajar primero ese colon irritable para mejorar esa rinitis o esa alergia o ese asma o demás. Y más o menos, como les decía, gran porcentaje de los niños que son asmáticos vienen de un parto por cesárea, es decir, un parto donde no hubo la misma colonización de bacterias que en un parto vaginal. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar del aumento de la permeabilidad intestinal, que este es otro temazo frecuente relacionado con la microbiota, y es que cuando hay una disbiosis intestinal, una alteración en la microbiota intestinal, favorecemos lo que se conoce como el aumento de la permeabilidad intestinal, que eso se traduce, no sé si han escuchado el ejemplo del colador roto, ¿sí? Nuestro intestino es una barrera que es semipermeable, es decir, como un colador. Deja pasar el líquido, pero se queda como los sólidos que son de un tamaño más grande que los huequitos del colador. Perdón. Entonces, él deja pasar nutrientes, pero los bichos no los deja pasar, algunas proteínas muy grandes no las deja pasar, y así no estimulan el sistema inmune que está detrás de esa barrera. Pero resulta que el aumento de la permeabilidad intestinal causado por un desbalance en la microbiota es como hacerle unos huecos al colador, unos huecos gigantes. Entonces a ustedes el jugo ya les va a quedar con un montón de pepa, con toda la pulpa, y es lo mismo, empieza a atravesar esa barrera, proteínas del trigo más grandes, proteínas del arroz, proteínas de la cebada, proteínas como de la leche, la caseína, y van a activar el sistema inmune que está detrás de esa barrera. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior dijimos el 70% del sistema inmune está en el intestino? Entonces, ese sistema inmune, o sea, la mayor parte de nuestro sistema inmune va a reaccionar ante esos alimentos si hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, es ahí donde vemos algo que se llama la alergia alimentaria tipo 3 o sensibilidades alimentarias que son mediadas, pues bueno, no sé si esto les interesa, pero por un tipo de inmunoglobulina que se llama IgG. También hay exámenes que sirven para mirar eso. El test se llama test de sensibilidades alimentarias del A200. Es un test que hacen en España y que nos ayuda a mirar cómo está nuestra respuesta inmunológica, cómo responde nuestro sistema inmune a los alimentos. Y hay personas que tienen sensibilidades hasta, no sé, hasta los arándanos. Pues las más frecuentes sí son la leche, el gluten, los huevos, el maní, son como las más frecuentes. Las otras ya van variando dependiendo de la sensibilidad de cada persona y de lo que cada persona coma. Entonces tengan en cuenta que nuestro intestino absorbe nutrientes con una barrera semipermeable que es como un colador. Pero que si mi microbiota intestinal está alterada, es como si le diera unos huecos a ese colador y empiezan a pasar cosas de un tamaño que no deberían pasar. Incluso pasan bichos,
pasan microorganismos que activan mi sistema inmune. Y eso se llama inflamación crónica de bajo grado, porque es como si tuviera una infección todo el tiempo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ya les voy a responder las preguntas que me están haciendo. Causas de la permeabilidad intestinal aumentada, entonces dietas que sean proinflamatorias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van dañando la microbiota intestinal, alto consumo de procesados, las harinas refinadas, que la granola, que el yogur alto en azúcar, que la hamburguesita 3-4 veces a la semana, ¿cierto? Eso nos está haciendo daño, las dietas proinflamatorias, las gaseosas, todo eso. El sedentarismo, porque es que resulta que el ejercicio favorece el crecimiento de bacterias buenas. ¿Sí? El consumo de alcohol, el uso crónico de omeprazol, de isomeprazol, de lansoprazol, de leche de magnesia, todos esos van causando permeabilidad intestinal. Estar muy estresados, no dormir bien o algunas infecciones, que eso ya es diferente por virus, ¿sí? O por la alteración de la microbiota, como veníamos hablando. Siguiente, por favor. Aquí viene otra relación súper importante, sobrepeso y obesidad, ¿sí? Resulta que nuestra microbiota intestinal influye en nuestro mayor o menor riesgo de tener sobrepeso u obesidad. Ya vimos que la lactancia materna, a través de unas bacterias que nos daba, perdón, que alimentaba, permitía que tuviéramos menos riesgo de tener síndrome metabólico. Pero también les dije, los niños que nacen por cesárea tienen una alteración de la microbiota, un mayor crecimiento de unas bacterias que se llaman firmicutes, que favorece el sobrepeso y la obesidad. Por eso hay mayor obesidad infantil, ¿sí? Entonces, pilas con la microbiota. Por eso ustedes ven que hay personas que se comen todo el arroz del mundo y siguen súper delgados. Y hay otros que se comen un grano de arroz y se subieron 30 kilos, ¿cierto? Es porque los que están influyendo ahí son nuestra microbiota intestinal. Y porque además la que nos da, bueno, aunque muchas cosas influyen en esos antojos o en la decisión que tomemos de qué alimentos comer, la microbiota también juega un papel importante ahí. Por eso, no sé si les ha pasado, si ustedes no comen verduras, pero empiezan a comerlas por un tiempo, y le van dando ese tipo de nutrición a su microbiota, van a empezar a crecer las bacterias buenas y después su propio cuerpo les va a pedir que coman más ensalada. Es por eso. ¿Listo? Siguiente, pues es un ejemplo, por favor. Entonces, si tu tubo digestivo, en este caso, si tu microbiota intestinal está fallando, recuperar su buen funcionamiento es fundamental para que tengas buena salud y una gran calidad de vida, porque no es lo mismo vivir mucho que vivir con calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las estrategias para empezar a recuperar esa salud digestiva, tenemos 5 pasos. Uno es remover, por ejemplo, el estreñimiento a través de los exámenes que hacemos para estudiar la microbiota, remover los bichos que estén malos, el sobrecrecimiento de bichos que sean patológicos. De bacterias. Ay. Exacto, bacterias. Alguien puso por ahí el micrófono. Creo que Sí. yo sin culpa, pero me salgo. Tranquila. Entonces, mira, esos bichos, ¿sí? Que les digo bichos porque no son solo bacterias, ¿sí? Hay parásitos, hay virus, hay hongos. Entonces, si yo te digo bacterias, estoy dando la información muy sesgada, ¿sí? Entonces, pero le podemos decir también microorganismos. Entonces, hay que remover esos microorganismos patógenos, hay que remover el estreñimiento, ¿sí? Es el paso número 1, y hay que remover esos alimentos que nos están haciendo daño. 2, hay que reemplazar lo que nos esté haciendo falta. Entonces, si tengo el estómago enfermo, como lo veíamos en la diapositiva del estómago así triste, hay que empezar a ponerle ácido a ese estómago. Hay que reparar esa mucosa y eso se logra con glutamina, con aloe vera
o dando nutrientes como el zinc, como la vitamina A, que ayudan a reparar esa mucosa gástrica e intestinal. Y miren que en el punto 4, una vez ya hemos removido lo que está mal, una vez hemos reemplazado enzimas que hagan falta, reparado esas barreras, empezamos a repoblar, es decir, empezamos a aportar nuevamente probióticos a nuestro cuerpo, ¿sí? Y finalmente, el punto 5 es rebalancear nuestro eje del estrés, porque yo puedo invertir muchísimo en recuperar mi intestino, en recuperar mi microbiota, pero si yo vivo una vida altamente estresada, si yo no sé gestionar bien mi estrés, voy a volver a alterar la microbiota. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía, remover. Entonces vamos a remover ese estreñimiento como agua, buena fibra, aporte de fibra. ¿Fibra de dónde? De las frutas, de las verduras, principalmente de hojas verdes. Opcionales puede ser el magnesio, siempre el movimiento al igual que los alimentos son otra gran medicina que no es igual a un fármaco y que genera un gran impacto en nuestra calidad de vida. La postura que tomamos al ir al baño, ¿sí? Ya que no sé si sabían, pero por ejemplo, si hay alguien con estreñimiento, la posición anatómica no es la que uno adquiere cuando uno está en el inodoro. La posición anatómica es casi que hacer una cuclilla, ¿sí? Esa sería la posición anatómica y así es más fácil que se relajen los músculos de la defecación y se pueda evacuar más fácil. Y lo otro son las respiraciones abdominales que nos van a servir tanto para el estreñimiento como para la gestión del estrés. Siguiente, por favor. Esta es la postura que les decía. Si ven la diferencia, en una estamos en un ángulo de 90 grados y en la otra estamos en un ángulo de 35 grados, donde estamos adquiriendo casi que una posición de cuclillas. Entonces, si pueden usar banquitas de este tipo, va a hacer que la evacuación sea mucho más fácil. Siguiente, por favor. Remover, entonces remover microorganismos, bichos, alias bichos, como les digo, que están ubicados ya sea en el estómago, como en el Helicobacter pylori, ya sea en el intestino, ¿sí? Con algún sobrecrecimiento de una bacteria extraña o un SIBO, ¿sí? Entonces eso hay que removerlo. O parásitos, ¿cierto? A veces tenemos muchos parásitos extraños viviendo en nuestro intestino que también hay que eliminarlos. Siguiente, por favor. Y hay que remover, adivinen, de la alimentación lo que nos aumenta el riesgo de permeabilidad intestinal. Y recuerden que eso se personaliza, ya sea haciendo una dieta de eliminación que se hace normalmente por 21 días, donde se retiran los alimentos que más sensibilidades alimentarias producen, o teniendo la guía de un examen como el A200, que se hace pues con orden médico. Listo, entonces, ¿pero acá qué? Por ejemplo, retirar los lácteos, retirar el gluten, retirar los procesados, principalmente todas estas como dulces, comida rápida, harinas refinadas, que alimentan las bacterias malas. Siguiente, por favor. Entonces, en esa dieta de eliminación, lo que les decía, retiramos colorantes, químicos industriales, ultraprocesados, la famosa comida chatarra, aprendemos a leer los ingredientes. Si yo leo los ingredientes y hay un montón de cosas que no conozco, por favor evitémoslo, porque eso quiere decir que no es un buen alimento, que es un comestible, pero no un alimento. Siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, acá, donde yo hacía una comparación de la cantidad de azúcar que encontramos en estos dos productos, que son muy comunes en nuestro país. Vemos, acá les digo, en teoría nosotros no necesitamos azúcar simple, o sea, nosotros no necesitamos azúcar en el día a día porque la fuente de azúcar la podemos sacar del plátano, de la yuca, de la avena, ¿cierto? Pero esta azúcar añadida no la necesitamos en absoluto. Aún así, la Organización Mundial de la Salud permite que sean máximo 18 a 20 gramos en un adulto. Y miren lo que trae este producto, trae 27 gramos. Y este otro, de la izquierda, tiene 28 gramos de azúcar en una sola porción. Entonces, si yo me compro la bolsa de 1 litro, que puede traer 5 porciones, me puede estar comiendo más de 100 gramos de azúcar. ¿Listo?
y la acompaño, por ejemplo, de una granola que viene con azúcar, pues es peor. Entonces, ¿y ahí que voy a estar dañando? La microbiota. Siguiente, por favor. A pesar de que nos los venden como fuentes de probióticos. Ahí, siguiente. Ya removimos eso, reparamos la mucosa gástrica, reparamos la barrera intestinal, que por ahí alguien me preguntaba que cómo podía uno reparar eso. Entonces está el caldo de huesos, no sé si lo conocen, que es una preparación ancestral que se deja más o menos en preparación 24 horas en una olla para sacar todo ese colágeno y glutamina, que realmente el aminoácido importante es la glutamina, que nos va a ayudar a reparar esas mucosas y esa barrera intestinal, es decir, esos agujeros del colador. Y lo vamos a acompañar de vitaminas como la vitamina A y de zinc, que el zinc es fundamental para reparar la barrera intestinal. Siguiente. Acá está el caldo de huesos. Vean la imagen por si se antojan. No es lo mismo que hacer un caldo de 6 minutos, de media hora con unas patas, no. Las patas se ponen en fuego bajo por 24 horas. Y ahí sí sale como una gelatinita que es la glutamina y el colágeno. Siguiente, por favor. Si de pronto tienen, les interesa, pues hay personas que hacen el caldo de hueso o les puedo compartir las recetas si en algún momento lo necesitan, o también hay suplementos que tienen glutamina. El aloe vera también es un muy buen aliado, ya todos sabemos, es un remedio ancestral, siempre lo utilizamos para gastritis, pero también para reparar las barreras. Siguiente, por favor. Listo. Reemplazar entonces lo que está haciendo falta, el ácido en el estómago o las enzimas digestivas. Entonces, siguiente, por favor. Ahí puede entrar el agüita con limón. Algunos recomiendan el vinagre de sidra de manzana, por ejemplo, en las ensaladas puede ser otra opción. A mí casi no me gusta darlo crudo porque va desgastando el esmalte dental. Entonces, si yo quiero reacidificar el estómago en una persona que viene de muchos años tomando omeprazol o cosas así, es mejor usar un suplemento que asegure que el producto llega al estómago y no que vaya a lesionar otra mucosa como la mucosa del esófago. Siguiente, por favor. Y llegamos a repoblar con probióticos, ¿cierto? Pero también dar prebióticos. No sé si saben la diferencia. Los probióticos son las bacterias vivas que le estamos dando al cuerpo o los microorganismos vivos que le estamos dando al cuerpo para que lleguen directamente ¿a dónde? Al intestino, ¿cierto? Logren superar el estómago y lleguen al intestino. Pero los prebióticos son los alimentos de los probióticos, ¿listo? Entonces ténganlo muy en cuenta. Y los simbióticos son aquellos productos o alimentos que tienen prebióticos y probióticos en una sola preparación. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces vamos a repoblar una vez yo he como barrido la casa, limpiado la casa, corregido lo que está mal, entro nuevamente a poner probióticos. No todas las personas tienen que hacer el paso de las 5 R's. Hay personas que simplemente con iniciar los probióticos les va muy bien, pero hay otras que incluso los probióticos les pueden caer peor, sobre todo los que tienen un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Entonces, miren, por ejemplo, este es un yogur muy famoso que dice que sube las defensas y miren que tiene 13 gramos de azúcar y adivinen a quién se los dan, a los niños. Entonces, son niños que probablemente nacieron por cesárea, les estamos dando yogures altos en azúcar y esto realmente no garantiza que las bacterias que tengan lleguen al intestino ni que sean una gran cantidad de bacterias, lo que se conoce como multicepa, ¿listo? De microorganismos. Siguiente, por favor. Ay, que ya tenemos que responder las preguntas. Bueno, entonces, ¿cómo reconozco? Ay, acá se me borró la imagen, qué pena. ¿Cómo reconocemos un buen probiótico? Que tenga una cubierta que resista al estómago, o sea, que pueda resistir el estómago, que llegue hasta el intestino delgado, que no tenga azúcar ni conservantes, que tenga billones, oigan bien, billones de bacterias, sean cepas estables a la temperatura y sean múltiples cepas. Las más importantes siempre van a ser los lactobacilos y las bifidobacterias
que dentro de esos grupos hay lactobacilos con diferentes nombres, son un montón de letras y números y hay muchísimos, ¿listo? Entonces eso es solo para que, como un brochazo para que los vayan conociendo. Y estos son los prebióticos, que son los alimentos que yo voy a consumir para que nutran esos probióticos que yo estoy comprando, que estoy tomando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unas fuentes de prebióticos que tienen inulina, que son los espárragos, el ajo, la alcachofa, la cebolla. Otros que tienen pectina, como la cáscara de la manzana, el durazno, los frijoles, los betaglucanos de los hongos o las algas marinas, y los arabinogalactanos de la zanahoria, la cúrcuma, la cebolla, el rábano, la pera, el kiwi, etc. Hay muchísimos, acá solo les dejo algunos. Y si quizás alguien por acá me dice, no, pero es que me caen súper mal los espárragos, me cae súper mal el ajo, me cae súper mal la alcachofa, y me tomo unos probióticos y eso me distiende. Probablemente hay que evaluar si hay algo que se conoce como un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Hay que corregirlo y ya después puedes repoblar tranquilamente. Siguiente, por favor. O hay algunos otros tipos de probióticos, como puede ser el chucrut, el repollo fermentado, el kefir, pero ojalá no de leche, se puede de agua, ¿cierto? Bueno, sigamos, por favor. Y esta parte, aunque parece no ser de la charla, pero sí es muy importante rebalancear, siguiente por favor, porque el estrés influye. Entonces yo tengo que aprender a gestionar el estrés y una técnica puede ser la respiración. Siguiente por favor, yo ahorita se las voy a mostrar. Entonces, ¿cómo cuidar mi microbiota intestinal? Siguiente, por favor. Entonces, ay, por favor, este se me olvidó. Evitar el uso de antibióticos autoformulados. Si en la familia de ustedes está la abuela, la mamá, la tía, la hermana, que a la persona X le dio gripa y las gripas son en su mayoría causadas por virus y les dan un acitromicina o van al señor de la farmacia y les dice tome amoxicilina. Eso es lo peor que uno puede hacer. Cada vez que uno toma antibióticos destruye toda su flora intestinal, incluida bacterias buenas o incluidas malas, bacterias malas. ¿Listo? No se autoformulen antibióticos, por favor, siempre ir con un médico. Aparte que aumenta la resistencia a los antibióticos y nos estamos quedando sin antibióticos, ¿vale? Siguiente, por favor. Disminuye el consumo de azúcar, de procesados, de refinados, aumenta el consumo de frutas, de verduras y de alimentos integrales. Con alimentos integrales no me refiero al pan integral, que dice ser integral, pero al leerlo es una harina blanca con un colorante, no, sino integral es comerse una yuca, un plátano, una papa criolla, alimentos que no han pasado por una fábrica donde se han modificado. Un pan ya pasó por una fábrica, ya se modificó, ya se hizo harina, ya se refinó, se le puso azúcar, margarina, listo, eso no. El alimento natural, ojalá de la tierra al plato. Siguiente, por favor. Movámonos, empecemos, si acá no nos movemos, empecemos con 3 o 4 veces a la semana, buscar una actividad que disfrutemos, listo, 30, 40 minuticos, está perfecto para empezar. Después se va prescribiendo según las indicaciones de cada uno. Siguiente, por favor. Gestionemos el estrés y las emociones negativas, mindfulness, en cuerpo y mente, que es donde yo trabajo, tenemos algo que se llama el tanque de flotación, que es aquí como la señora del traje de baño rojo, que imitan el vientre materno y te aíslan de otras ruidos, sonidos, estímulos y logran hacer una relajación completa para gestionar el estrés. Entonces busquen técnicas como la meditación, como el mindfulness, usar ayudas como el tanque de flotación, etc. Siguiente, por favor. Y una que es gratuita, que es aprender a respirar. Entonces les dejo esta, si quieren tómenle foto, háganle captura de pantalla. Es una respiración que se llama respiración en caja. Entonces yo inhalo en 5 segundos, inhalo por la nariz, expando el abdomen, sostengo por 5 segundos, después exhalo por la boca o por la nariz, por donde me sienta más cómodo, durante 5 segundos. Sostengo en exhalación además otros 5 segundos y después vuelvo e inhalo. Y si yo hago este tipo de respiración 3, 4 minutos,
minutos, 3-4 veces al día, durante el tiempo de respiración voy a ayudar a calmar un poco ese eje del estrés. Si yo controlo mi eje del estrés, mi microbiota está tranquila. Siguiente, por favor. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Bueno, revisemos qué preguntas tenemos. No sé si alguien me ayuda por ahí leyéndolas o las voy leyendo por acá. Sí, quieres ya las vamos revisando. Aquí hay varias preguntitas. Miremos de las primeritas. A ver. ¿Qué dice? Esta dice, pero si no puedo comer, aquí lo dice JQC Colombia, dice, pero si no puedo comer ninguno de esos alimentos, ni brócoli, espárragos, ni manzana, por los gases que genera. Como tú habías comentado que comer eso, entonces me imagino que está preguntando qué otras opciones o qué se puede hacer. Entonces, no, yo le respondí a lo largo de la charla. Yo creo que JQ Colombia debes tener la respuesta. Ya debes saber que probablemente tienes un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, un diagnóstico, una sospecha de SIBO, y antes de aumentar los prebióticos e incluso de incluir probióticos, toca hacer un tratamiento para evaluar cómo está esa flora intestinal, remover lo que está mal y después empezar a reintroducir prebióticos y probióticos que te ayuden a tener una microbiota intestinal más sana. ¿Listo? Entonces, conclusión, probablemente tienes un sobrecrecimiento de bacterias, es decir, tienes una disbiosis intestinal y eso es lo que hace que no toleres los prebióticos. Ok, la otra, perdón, de Yami le pedí. No, tranquilo. ¿Qué tan bueno es realizar los enemas de café? Depende. Es un tema que no tiene todo el sustento científico que debería tener, pero los enemas de café sí ayudan a mejorar la detoxificación en el cuerpo y aumentan los niveles de un antioxidante que se llama glutatión, que el glutatión es un antioxidante endógeno. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo la indicación, puede ser una buena estrategia. ¿Listo? Okay. Aquí esta es una pregunta del producto. Dice, buenos días, consumí la caja de 3 litros. Nosotros manejamos una caja con presentación de 3 litros. ¿Debo esperar 3 meses o puedo seguir para continuar para comprar otra caja? Con respecto a la toma de los probióticos, doctora, ¿qué nos recomienda en cuanto al descanso y volverlos a retomar? Porque nosotros VitaBiosa sí lo recomendamos que haga parte de la dieta diaria, pero tengo entendido que uno debe hacer algunos descansos, intervalos pues, de tomarse. Entonces, lo primero es evaluar si lo toleras y si te cae bien. Si no te cae bien, podemos intentar hacer un ciclo por una semana. Puede que sea simplemente falta de costumbre, por decirlo así, de tu microbiota. Entonces, puede que los 2-3 primeros días haya algo de síntomas de distensión abdominal, pero si esto se asocia a migrañas, a malestar general, a fatiga, irritabilidad, empeora alguna otra condición de base que tienes, se debe suspender y primero se debe hacer un estudio de microbiota. Si bien ya tomas los probióticos, no te generan ningún síntoma, yo creo que lo puedes sostener más o menos por un ciclo de 2 meses, 6 semanas, descansar 2 o 3 semanas y lo puedes volver a retomar. Pero lo importante es que aparte de darle el probiótico, tengas un prebiótico, porque si yo estoy inoculando nuevos microorganismos en mi cuerpo, tengo que darles alimento para que sobrevivan, ¿cierto? O sea que no me sirve de nada tomar un producto, pero seguir comiendo mucho dulce, mucha chatarra, mucho procesado y no comer nada de frutas, nada de verduras. O sea, sí me ayuda, pero no me ayuda todo lo que me puede llegar a ayudar. Ok, de María Cantor, ¿el gluten nos puede afectar cuando se tiene gastritis y colon irritable? Sí, definitivamente sí, y el gluten es una proteína que está en el trigo, en la cebada, en el centeno. Pero en general todos los cereales, el maíz, la avena, tienen proteínas que se comportan similar al gluten. Y el problema es que ya hay estudios que evidencian que cada vez que uno come gluten, hagan de cuenta que este es el intestino, las uniones en el intestino, mejor así para que me vean. Cada vez que yo como gluten, hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Se hace el hueco, un aumento de la permeabilidad que es transitorio,
pero que si yo como todos los días, pues va a estar el daño ahí todo el tiempo. Ok. Jennifer Ospina, con este tema de la acidez del estómago, la doctora, ¿qué opina del agua con vinagre de manzano o agua con limón en la mañana? Bueno, yo algo comenté en la charla, digamos que son algunas estrategias, son válidas, los uso en algunos de mis pacientes, no en todos, porque depende mucho de la historia, de cuánto tiempo lleve tomando algunos medicamentos, cuánto tiempo lleve con los síntomas. Pero prefiero porque hay suplementos que ayudan a que llegue de una vez al estómago, ¿sí? Que el medicamento que es ácido llegue de una vez al estómago sin necesidad de estar en contacto, por ejemplo, con el esmalte dental o con la mucosa del esófago que no toleran también el ácido. Ok. ¿Es bueno comerse las pepas de la pitaya? Sí, sí, porque esas son las que, digamos que las personas la consumen, es porque esas pepas aumentan la osmolaridad en el intestino y atraen más agua al intestino. Al atraer más agua, hace que la materia fecal quede más líquida y pues puedas evacuar con mayor facilidad. Ok. ¿Cómo se puede corregir la permeabilidad intestinal? Entonces, ¿se acuerdan los 5 pasos que vimos? Eso es clave. Entonces tengo que retirar lo que me está haciendo daño, tengo que sacar, si hay alguna alteración en la microbiota, sacarla y empezar a aportar probióticos de buena calidad que me ayuden a reparar esa mucosa. El caldo de hueso o la glutamina, la vitamina A y el zinc. Muchas gracias. Bueno, aquí hago un paréntesis. Les recuerdo a todos los participantes ingresar y poner sus datos para participar en el kit de VitaBiosa, el sorteo que vamos a tener el día de mañana. Ahí Daniela Costa les dejó el link para que por favor ingresen. Aquí también veo la mano levantada de Natalia Gutiérrez. No sé, Natalia, si tengas alguna pregunta. Sí, si yo estoy, por ejemplo, tomando antibiótico, un tratamiento de 7 días, suspendo los probióticos pues para no malgastarlos y después inicio, o ahí cómo se haría. Mira que, Natalia, esa es una pregunta que nos hacemos mucho los médicos también, pero no, ya se confirmó y siempre va a ser mejor. Incluso si no tomas probióticos y te mandan antibiótico, tan pronto inicias el antibiótico, inicias los probióticos, es decir, lo mantienes. Porque no solo es que lo vas a malgastar, como tú dices, sino que vas a proteger de que pase algo como es una sobreinfección por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Y eso pasa mucho cuando uno hace tratamientos de antibióticos, entonces sobrecrece esa bacteria que estaba en el intestino porque arrase con las otras. Entonces, siempre hay que mantener el uso de probióticos cuando estoy dando antibióticos. Ok, gracias. Con gusto. También tenemos a Luz Dari, que tiene levantada la mano. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz Dari. Doctora, para felicitarla porque esta es una charla muy, muy valiosa. Me gustaría saber si es posible obtener la grabación y cómo puedo hacer. Te respondo, sí, la grabación va a quedar, nosotros la vamos a subir en nuestro canal de YouTube de Biosa Colombia, entonces les estaremos enviando toda la información, pero sí va a quedar grabada, claro que sí. Por eso es muy importante que se inscriban ahí en el formulario para nosotros tener todos sus daticos y podérselas enviar al correo. Ah, sí, ya me inscribí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora Faride también tiene la mano levantada. Faride, ¿alguna pregunta? ¿O Chechesan 21? Chechesan 21, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos con una pregunta de Yami Gaviria. Dice, veces tratamiento con antibióticos, estuve tomando la VitaBiosa por 5 meses y me sentí muy aliviada, pero hace 2 meses vengo muy enferma
de todo el estómago, muchos cólicos, episodios de diarrea, mucho desánimo, y la médica general me dice que esta condición ya no tiene cura y que me excedí en el uso del probiótico y que deja desprotegido el intestino. ¿Esto es cierto? Yo quiero saber si puedo volver a consumir el probiótico y por cuánto tiempo, porque la verdad he perdido mucho la calidad de vida. Gracias. Bueno, no sé si es Jamie, voy a decir Jamie Gaviria. Lo primero que toca hacer en tu caso, o sea, es decir que probablemente sí se puede mejorar tu calidad de vida. Lo que toca es hacer un buen interrogatorio y unos estudios para mirar cómo está esa microbiota. Quizás 5 meses sí fue bastante. Pudiste tener mejoría porque las bacterias buenas entran a competir con el Helicobacter pylori, ¿sí? Porque tiene una acción bactericida y por eso puede funcionar. Sin embargo, nunca se trató, no sé si hayas corregido, por ejemplo, la falta de ácido del estómago. Puede que el Helicobacter vuelva a crecer o puede que ya haya un desbalance, una disbiosis en esa microbiota. Entonces, no creo que la culpa haya sido de los probióticos, tampoco creo que tu condición actual no tenga cura. Creo que lo que toca es hacer un mejor enfoque. Los probióticos, yo diría, por ahora no sé hace cuánto lo paraste, puedes de pronto intentar hacer otro ciclo de 1 mes y mirar cómo te va, si definitivamente los toleras o si no los toleras. Gracias. Aquí preguntan, ¿cómo hablaste de la granola? ¿Dicen la granola sana? Sí, yo sé que ese es otro falso mito saludable. Desayunar granola con yogur, eso no. La granola, si lo revisas, si la tienes en la casa, ve, corre, mira los ingredientes y ve que en su mayoría tiene pues gluten, pero además viene con mucho azúcar y le añaden o miel o panela o uvas pasas que son alta concentración de azúcar o arándanos deshidratados o maní con azúcar, ¿cierto? Entonces, en realidad no es una buena fuente de carbohidrato. Es mejor consumir avena solita y le pones las frutas, pero no deshidratadas, sino las frutas frescas. Es una mejor opción. Vale, y aquí están pidiendo que por favor la receta del caldo, que después no la compartas, doctora, a ver si de pronto nos la envías y nosotros también se las compartimos. Podemos sacar también una publicación porque aquí todos están a la expectativa con ese caldo. Claro que sí. Lo más importante es que consigan sobre todo las patas. Pueden ser las patas de pollo o la cola de la res, o las patas del cerdo, aunque yo me voy más por el pollo o la res. Y eso se lava muy bien, lo llevan a una olla grande, más o menos pueden ser 1 kilo, 2 kilos, las cubren, lo llevan a un fuego alto hasta que empiece a hervir y le ponen lo que ustedes quieran para darle sabor, zanahoria, cebolla, ajo, apio, lo que ustedes quieran. Y ya después, una vez empieza a hervir, los llevan a fuego bajo por 24 horas. Si se tienen que ir de la casa, si no pueden estar todo el tiempo pendiente del caldo de hueso, lo apagan y después vuelven y lo prenden a fuego bajo. O existen ollas que se llaman ollas de cocción lenta, donde uno simplemente pone eso a preparar ahí y eso solito en 24 horas se apaga y no pasa nada. Entonces es otra estrategia. Lo que sí es que toca estar pendiente porque toca estar añadiendo agua cada cierto tiempo, porque obviamente el agua se va evaporando. ¿Listo? Y en 24 horas, pues claramente se ha evaporado. Pero yo les voy a compartir la receta o un documento que yo tengo en PDF para que la tengan. Ok, aquí preguntan, ¿por cuánto tiempo se debe consumir el aloe vera y cómo se debe consumir? Bueno, depende mucho de los pacientes, depende de lo que estoy buscando tratar. Normalmente el aloe vera se da sobre todo para la mucosa gástrica. Depende también de cuánto tiempo mi paciente lleve en recuperación de esa mucosa gastrointestinal. Entonces, si es un paciente que lleva, es que existen de 10 años tomando esomeprazol, se puede demorar. Te toca hacer ciclos, entonces puede ser 1 mes, descansa otro mes, vuelve y reinicia 1 mes, descansa otro mes, para que no monte sensibilidad a la aloe vera, esa alergia que llamamos a la aloe vera que se puede montar. Entonces, por eso es importante que todo sea cíclico. Lo tomo un tiempo, descanso, lo tomo, descanso. Pero normalmente en las personas que no llevan tanto tiempo, que tienen una gastritis leve, por ahí 6 semanas se puede dar el tratamiento. Y yo lo que hago es
que les doy una fórmula de un juguito que se preparen especialmente para la gastritis, pero tú puedes simplemente batir el aloe vera, un poquito de limón y tomártelo todos los días, en ayunas o entre las comidas, puede ser una muy buena opción. O si te gusta simplemente comerte el cubito, también lo puedes hacer, pero a mí casi no me gusta así. Ok, aquí Yami Gaviria, doctora, entonces no es bueno tomar esomeprazol y el hidróxido de aluminio. Yami, depende, a ver, es que en medicina todo siempre depende y por eso nunca damos cosas generales, porque lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Pero, ¿qué pasa? El esomeprazol y el hidróxido de aluminio se pueden dar y están indicados si hay un reflujo severo, una hernia hiatal, si hay una úlcera gástrica, pero se recomienda que su tratamiento no sea superior a 2 o a 3 meses. Lo que pasa es que hay personas que se quedan toda una vida tomándolos y eso aumenta el riesgo de cáncer de estómago, de infección por Helicobacter pylori, de deficiencia de vitamina B12 y altera la microbiota también. Ok, aquí dice, tenemos personas consumiendo probióticos con clorofila líquida y ácido genial o con una muy buena fibra como inulina o psyllium. Me gustaría saber su concepto, doctora. Sí, mira que si están consumiendo probióticos. Bueno, la clorofila ayuda mucho en la parte de desintoxicación y le da un buen apoyo al hígado. Y me dices, y ha sido genial, o con una buena fuente de fibra, como puede ser la inulina o puede ser el psyllium, está perfecto porque esa fuente de fibra funcionaría como prebiótico. Entonces sería una muy buena combinación. Ok, aquí de María Cantor, la fibromialgia también puede ser ocasionada por la disfunción de la microbiota. La fibromialgia tiene muchas causas. Sin lugar a dudas, una por la que toca empezar es por el intestino, pero hay muchas causas, muchas, desde el compromiso de la mitocondria, que es la célula que da la energía al cuerpo, perdón, la organela que da la energía al cuerpo, o virus crónicos que a veces están viviendo, o a veces cargas de metales pesados. Hay muchas causas, pero una de ellas puede ser el intestino. Ok, aquí otra pregunta. Quiero saber qué alimentos matan los probióticos como la vitabiosa. ¿Qué alimentos matan? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. Quiero saber qué alimentos... Creo que de pronto los antibióticos no se refieren. Ah, ya. O sea, ¿qué alimentos son malos para esos probióticos? Entonces, no, mira, si tú le estás dando una bacteria viva al cuerpo, necesitas darle alimento. Si tú le das cualquier otra cosa que no sea una fibra y que no sea un prebiótico y que sea normalmente una harina blanca, por ejemplo, el pancito del sándwich, entonces viene el pancito con el jamoncito, que es un embutido, y con el queso que ya viene listo, y me lo tomo con un jugo de caja que está lleno de azúcar, que ya viene refinado. Eso no es que las mate, pero está alimentando a las malas y no sirve de comida para las buenas. Las buenas no se alimentan de eso. Las buenas se van a alimentar de la manzana, del tomate, de los espárragos, del ajo, de la cebolla. Es eso. No es que las maten, ¿sí? Como tal. Ahora está Diana Velázquez. Hola, estos probióticos se pueden mantener en el refrigerador o deben tomarse al clima. Vitabiosa se puede tener afuera de la nevera. Se recomienda tener en un lugar fresco y lejos de la luz solar, pero también para conservarlos mejor pueden estar refrigerados sin ningún problema. Esa es la respuesta. Doctora, no sé cómo está de tiempo. Aquí faltan 24 preguntas. No sé si no. Pues si quieres respondamos de pronto otras 5 y miramos. Perfecto. Yo vi, por ejemplo, acá una anécdota que me pareció bonita. Alguien nos estaba diciendo que estaba tomando vitabiosa y que con eso le fue muy bien para dejar el omeprazol. Entonces me parece muy bueno. Te felicito. Digamos que nosotros como médicos buscamos siempre un orden y que haya una evidencia, pero pues me encanta. Si a ti te funcionó, pues excelente. Sin embargo, sería bueno que te hicieras, pues, por ejemplo, una prueba para mirar cómo está la acidez del estómago. Pero qué bien, te felicito. Aquí dice, por ejemplo, me preguntan, dime. dice, en caso de COVID positivo, ¿ayuda en la recuperación la toma de probióticos como el vitabiosa?
a mí me parece que sí, personalmente creo que sí. No puedo decirte que en todas las personas vaya a funcionar igual, porque en algunas puede complicarse porque tienen déficit de vitamina D, en otras porque tienen el azúcar alto, en otras porque tienen hipertensión, en otras porque sufren del pulmón y en otras porque tienen problemas del intestino. Pero, sin lugar a dudas, aportar probióticos cuando yo estoy en una infección activa por COVID me va a ayudar a modular la respuesta del sistema inmune y por ende me va a ir mejor. Perfecto. Aquí dice, desparasitar sería importante y luego utilizar un colérico o colagogo para hacer un barrido antes de iniciar con los prebióticos y probióticos. Depende de cada persona y depende del tipo de probiótico y si tienes algún antecedente a nivel hepático. Pero sí sería bueno desparasitar, pues evaluar si tienes algo e iniciar los probióticos y probióticos, pero en sí depende como de toda la historia clínica tuya. Perfecto, aquí hay un testimonio muy lindo, dice, y también mi experiencia con la Vitabiosa ha sido una maravilla. Logré quitar el omeprazol, al principio lo tomaba todos los días, con el tiempo lo tomo intermitente. ¿Está bien hacer esto? Pues, sí, está perfecto. Uno tiene que ir desmontando el omeprazol y uno lo empieza a desmontar un día sí, un día no, después un día sí, 2 días no, y así hasta que el estómago vaya tolerando. Es bueno, por ejemplo, si no lo has logrado desmontar del todo, puedes usar el caldo de hueso como una ayuda, un coadyuvante y el aloe vera también. Doctora, aquí están pidiendo sus datos, que cómo hacen para pedir cita. Nos gustaría también que nos enviara el Instagram para que le empiecen a seguir, todos los daticos, porque pues estuvo muy interesante la conferencia y de eso se trata, que todos pues podamos compartir los daticos. Bueno, creo que en la última parte de la presentación estaba como esa diapositiva y estaba como el correo de contacto, pero el Instagram es DRA como doctora punto Cindy Ardila con C y con Ahí está. Cindy Ardila, eso. Entonces el Instagram es lo mismo, es DRA punto Cindy Ardila. Entonces ese es el Instagram, este es mi correo, el número de las citas y yo soy una integrante de un grupo que tenemos de medicina funcional e integrativa en Medellín que se llama Cuerpo y Mente. Bienvenidos siempre que quieran. Hay médicos especialistas pues en manejo del dolor, por ejemplo, quien preguntaba por fibromialgia. Yo soy una apasionada del intestino siempre. Y bueno, pues cualquier cosa, con mucho gusto nos pueden contactar. Ya, respondo por acá una pregunta que me dijeron del A200. No, el A200 no es para identificar el estado de microbiota. El A200 es para evaluar sensibilidades alimentarias, es decir, qué alimentos están activando demasiado mi sistema inmune y no deberían. Y para evaluar la microbiota, hay uno que hacemos en Bogotá, que se llama en el Laboratorio Microbiológico de Bogotá, o hay otro que se manda a Estados Unidos que se llama GI, como GI, como Gastrointestinal Effects. Y ahí está. Ahí lo pueden, pues ese es más costoso y lo tienen que tramitar directamente pues con un médico para que se haga la orden. Diría entonces, bueno, la última, ¿es prudente tomar batidos como verdes como complemento al tratamiento con probióticos? Sí, los probióticos, perdón, los batidos verdes buscan es ser una fuente de vegetales verdes en la alimentación. Entonces no todas las personas se desayunan una ensalada, entonces puedes tomarte un jugo verde en el desayuno, o si no te gustan las verduras, te haces 3 jugos verdes al día. Es otra forma de incluir vegetales y obviamente fibra dentro de tu comida. Vale, y ya la última que Guillermo hace rato tenía levantada la mano para terminar. Ay, qué pena. Guillermo, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, doctora, mil gracias por toda la información, muy valiosa. De verdad que una participación muy activa por parte de todas las personas. Gracias a ustedes por estar en este espacio con nosotros. Recuerden que vamos a estar tratando de hacer esto cada 15 días para que compartamos todas las preguntas, sus testimonios. Gracias a todos por consumir Vitabiosa y por hacer parte de esta gran familia. Y doctora, nuevamente mil y mil gracias por acompañarnos.
No, a ustedes por la invitación, es con mucho gusto, mucho cariño, es un tema que me encanta, es algo que todavía está muy nuevo en la medicina, pero que ya cada día sabemos más cosas, además que es un muy buen producto el que ustedes manejan, lo he utilizado en algunos pacientes, les ha ido muy bien, también lo estamos tomando, pero entonces solo les digo que si en algún momento de pronto no les cae mal, le dan una oportunidad, les cae bien una oportunidad 2 o 3 días y si definitivamente no lo toleran, es mejor que consulten a un médico para que los pueda apoyar, pero el problema no es el probiótico, sino que el problema es cómo está mi microbiota asimilando ese probiótico. Así es. Muchísimas gracias a todos y que Bueno, termine de pasar una buena tarde. Feliz día. igualmente, que estén muy Gracias bien, para hasta todos. luego. Feliz tarde. Gracias por ayudarme con las diapositivas.